Radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa rigurosa y divertida. Molt bon dia y benvinguts a Física en las Ondas, un programa para físicos y no tan físicos. Desde la radio de cada uno en su casa, hoy contamos con las voces de Nicolás Fleitas, Hola, muy buenas. Adrián Robles, Buenos días. Fran Ballester Hola a todos. y la mía propia, Blas Ruiz. Por último, bueno, como siempre, daríamos las gracias a nuestros técnicos, que ahora mismo soy yo. Que ahora, gracias Blas por ser tan buen técnico. Solo equidad. En nuestra sección de ciencias, hoy tenemos primer exoplaneta extragaláctico, Bueno, y así es, se descubrió a 28 millones de años luz, lo que seguramente sea el primer exoplaneta extragaláctico conocido. Y esto es, a ver, mientras indagaban entre infinidad de datos recogidos por el telescopio espacial Chandra, un equipo de investigadores detectó un tránsito en una estrella de la galaxia M51, que está localizada a 28 millones de años luz de la Tierra. Recordemos que un tránsito es un corte en la emisión de la luz de la estrella que detectamos desde aquí y que podría suponer que la presencia de un pequeño objeto pasando frente a ella, en este caso, un planeta. Para constatar que no estaban ante simples fluctuaciones de brillo de la estrella, como en el caso de Betelgeuse, que ya vimos en la temporada pasada, se aseguraron de comprobar que la emisión de luz quedaba bloqueada solo de manera momentánea, con patrones predecibles. Y así descubrieron M51 ULS 1b, un objeto candidato a convertirse en el primer exoplaneta extragaláctico hallado hasta la fecha. Y es que, aunque parezca una tontería, hasta ahora no habíamos tenido evidencia alguna de que había planetas en otras galaxias. Los caprichos de color, girando en el caleidoscopio. superconductividad a temperatura ambiente. Bien, pues ya lo ha dicho Blas. El pasado 14 de octubre de 2020 se publicó en la revista Nature un artículo en el cual se anunciaba que se había conseguido que electrones viajaran sin resistencia en un compuesto de ácido sulfídrico, metano y sulfonio. Este artículo, publicado por Elliot Snyder, Nathan Deisenbrock Gammon, Raymond McBride et al. Fue gracias a la Universidad de Rochester, en el cual dicho sistema lo consiguieron la superconductividad a unos 287 Kelvin, unos 15 Celsius, lo que viene a ser que con una chaqueta iban bien. Sin embargo, esto se consiguió a una presión de 267 gigapascales, lo que equivale a unas 2,6 millones de veces la presión atmosférica, Poquita cosa. con lo cual hemos pasado de un problema a otro. Sin embargo, los mismos autores en el mismo artículo proponen un nuevo método para afinar químicamente este proceso y así conseguir reducir la presión. No me congelo, solo me aplasto. Exacto. Los astrónomos culpan a Júpiter de que Venus acabase siendo un infierno sofocante. Actualmente, Venus se caracteriza por ser un planeta extremadamente caluroso e inhóspito. La temperatura en la superficie nunca baja de 400 grados, haciendo a Venus el planeta más caliente del sistema solar. Con esta temperatura es imposible hallar ni una sola gota de agua. Sin embargo, las características de este cuerpo podrían haber sido diferentes si Júpiter, el gigante gaseoso, no hubiera alterado su órbita alrededor del Sol, según cuenta una nueva investigación de la Universidad de California, de Riverside. Júpiter, con una masa 2,5 veces superior a la suma de las masas del resto de los planetas que conforman nuestro sistema solar, tiene la capacidad de perturbar las órbitas de otros astros por atracción gravitatoria.
y así fue como, al principio de su formación, se acercó y luego se alejó del Sol, afectando a la trayectoria de Venus. La comunidad científica considera que los planetas que carecen de agua líquida, como Venus, son incapaces de albergar la vida tal y como la conocemos. Sin embargo, aunque ahora Venus no parece tener agua, el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA y otros han postulado que en el pasado Venus pudo tener océanos con tanta agua como el terrestre y reunir condiciones de habitabilidad planetaria. Para Stephen Kane, astrobiólogo de Riverside, una de las cosas interesantes de Venus de hoy es que su órbita es casi perfectamente circular. Y por eso, con este proyecto, quería explorar si la órbita siempre había sido circular. Para ello, ideó un modelo que simulaba el sistema solar, calculando la ubicación de todos los planetas en un momento dado, y cómo se atraen entre sí en diferentes direcciones. De esta forma, llegó a la conclusión de que la órbita de Venus podría haber sido muy diferente en el pasado. A día de hoy, su excentricidad es de un 0,007, lo que significa que es la más circular de cualquier planeta del sistema solar. Sin embargo, cuando Júpiter estaba probablemente más cerca del Sol, su órbita, su excentricidad, podría haber sido de 0,3, bastante más elíptica y con una probabilidad mayor de que fuera habitable entonces. Nubes camaleón. Docentes e investigadores estudiantes se manifestarán el 21 de octubre contra la precariedad de la investigación. El próximo 21 de octubre, personal docente, investigador y personal de servicios y los estudiantes se manifestarán para reclamar una mejora de la situación del sector investigador de nuestro país, siendo sus principales consignas la mejora de las condiciones laborales, la dignificación del personal de investigación predoctoral especialmente, el fin de la mercantilización de la investigación y la privatización de los servicios asociados a la misma. La convocatoria fue lanzada el pasado 7 de octubre por la Coordinadora de Investigación y Universidades del sindicato CGT y apoyada por múltiples colectivos del sector, como pueden ser los doctorantes en Lluita, FPO Investiga, Ciencia con Futuro y diversas asociaciones estudiantiles. Estas reclamaciones, que se vienen efectuando desde hace años, se cimentan en una inversión en investigación científica muy por debajo de la de nuestros vecinos europeos, sin contar con la falta de ejecución de parte de las partidas destinadas a becas de investigación, la enorme dificultad que supone acceder a las mismas, un sistema privado de publicaciones y la sucesiva externalización del colectivo de administración y servicios. Entre los motivos que llevan a la huelga, los sindicatos también recuerdan que el nuevo curso comenzó de manera incierta, ya que durante el mes de octubre alrededor de 150 doctorandos perderán su beca o su contrato no será renovado. Los organismos convocantes también exigen medidas encaminadas al cuidado de la salud física y mental de quienes trabajan en universidades y organismos públicos de investigación, así como que se aborde la conciliación de la vida personal y laboral y que, en definitiva, se garantice una investigación y una universidad para la clase trabajadora. En nuestra sección de Physics Today, hoy vamos a hablar de física cuántica, ¿no es así, Fran, Nico? Sí, así es. Sí, por supuesto. Más concretamente vamos a hablar sobre las interpretaciones principales de la mecánica cuántica. Ya sabemos que cuando todo esto empezó hubo mucho revuelo, muchísimo debate y bueno, antes de poder hablar concretamente sobre las interpretaciones debemos estar todos hablando en el mismo lenguaje. En concreto tenemos que estar hablando sobre la función de onda. Al principio de la mecánica cuántica, todo el mundo que ha dado una clase de mecánica cuántica sabe que la función de onda nos da toda la información sobre un sistema. Concretamente, si ese sistema está aislado y no realizamos ninguna medición y no tenemos ninguna fuerza externa que lo pueda alterar, esta evolución de la función de onda viene dada por la ecuación de Schrödinger. Todo el mundo conocido, si habéis estudiado mecánica cuántica, la tenéis que saber. Y si Además, no, pues se tenemos conoce a su gato. Sí. Es lo más famoso. Exacto. Además, también tenemos que saber que una medición en mecánica cuántica no es una medición como en la mecánica clásica de coger un termómetro o coger un metro, medir y decir, esto mide tanto. No es así, puesto que en este caso hacer una simple medición, lo que puede ser decir, esta partícula está en este punto, ya altera todo el sistema y altera toda la función de onda. Esto sobre todo dio mucho revuelo, además de la introducción de números complejos que dio muchas peleas entre los físicos. Sí. Y bueno, Muchas. principalmente hay 4 interpretaciones principales.
Bueno, de hecho hay 3, pero hay Entre otra que otras. es la más curiosa. Entre otras hay 1000 más, Sí, como en todo. hay un montón, Pero bueno, sí. de momento la que es más aceptada y la que está más generalizada es la interpretación de Copenhagen. Esta se asocia con Bohr y es básicamente una interpretación probabilística. Lo que quiere decir que la función de onda, el módulo de la función de onda, al multiplicarla por su conjugado, nos da una distribución de probabilidad. Es decir, la partícula no va a estar aquí, pero va a tener cierta probabilidad de estar entre aquí y aquí. Esto, por supuesto, dio mucho revuelo y hizo que Einstein dijera su mítica frase de Dios no juega a los dados. Además de esto, lo que he dicho antes de medir, lo que hace es alterar todo el sistema y hace que la función de onda colapse en un mismo punto, o, dada la incertidumbre de nuestra medición, en un intervalo pequeñito. A partir de ahí ya evolucionaría como con la ecuación de Schrödinger. Y luego tenemos otra postura que es la más yuxtapuesta a esta, que es la interpretación más realista, de la cual ahora nos hablará Nico. Creo que o sea, no sé si fue exactamente así, pero Bohr le contestó. Sí, a le contestó, Einstein, le dijo creo que no le dijese a Dios lo que tenía que hacer. mm, Se la sacó ahí, va, venga. Bueno, yo había pensado también un poco hablar de cómo llegamos, ¿no?, a estas interpretaciones, cómo se llegó a esta conferencia de Copenhague, que es donde discutieron, debatieron qué estaba pasando aquí, ¿no? Que era un poco por la dualidad onda-partícula, por el principio de Heisenberg y todo empezó por ahí, ¿vale? Porque alteraba un poco la línea esta que seguían los físicos, ¿no?, del determinismo. Y claro, pues no todos los físicos estaban de acuerdo. Había mucho debate, mucho cabreo, mucho enfado, mucho revuelo, ¿vale? Y en 1927, en la conferencia de Copenhague, fue ahí cuando se discutió todo esto, ¿vale? Y se llegó a la mayoría, ¿vale? Llegaron a la idea de que Max Born, o sea que la interpretación más adecuada sería la de Max Born, ¿vale? De hecho, esta interpretación, la de Copenhague, es la más habitual y la que se estudia prácticamente en todos los sitios. La que buscas un libro de mecánica cuántica y ya sea divulgativo o técnico, te estará seguramente la interpretación de Copenhague. Y esta básicamente es eso, ¿no? Un poco lo que comentaba Fran por encima, que es un mecanismo de probabilidades, ¿vale? Esto es una manera de interpretar qué son estas ondas que nos salían aquí, ¿no?, en la ecuación de Schrödinger. ¿Y qué es eso? Son probabilidades de dónde encontrar una partícula, por ejemplo, ¿vale? Vale. Y es que no hay mucho más que añadir en esta interpretación, porque es que eso no tiene mucho más, ¿vale? Porque es la que se da y a partir de esa interpretación, de esa manera de verlo, pues ya ahí se dieron todos los cálculos, las integrales están bonitas que aparecen, con números complejos y ya está, eso es lo más importante a destacar. Luego, aparte, también tenemos otras posiciones, otras. ¿Qué pasa? se ha cortado un poquito. Sí, Sí, sí. sí. Vale. Vale. Eso, otras interpretaciones que Fran ha mirado, ¿no? Sí, tenemos otra vez justapuesta a las otras, tenemos la posición agnóstica, que básicamente es no decidir. No decir. Me da igual. Esto matemáticamente funciona así que ¿para qué quiero interpretar nada? Exacto, básicamente. Claro. ¿Para qué te quieres calentar la cabeza diciendo qué hace la partícula antes de que la midas, si antes de que la midas te da igual? Hasta que no diga yo, ¿está aquí o no está aquí? ¿Para qué te quieres preguntar? Sí. Normalmente los físicos de aquella época que asistieron a la interpretación de Copenhague estaban un poco con la interpretación de Copenhague, diciendo sí, es probabilidad y tal, pero a nada que le preguntabas un poquito y le presionabas, decían yo... A mí no me preguntes. Esta funciona, o sea, esta postura funciona, es un poco... los MIDER funciona, está
Ya está. O sea, la ¿Para qué postura más? agnóstica es un poco la del vaguerío, ¿no? La de no sé qué coño hace, a mí qué me pregunta. Ya está. Funciona, ¿no? Pues ya está. No, Haces los funciona. cálculos, predices, probabilidades, perfecto, ya está. ¿Qué más quieres? Es Claro. un poco la más utilitarista, pues como funciona, ¿no? Puedo predecir con esto, sí, ya, lo que Ni que signifique, yo sea yo qué físico sé. y tenga que explicar algo de cómo funciona Claro. esto. A ver, que también te digo, yo recuerdo en la última Bienal de la RSEF, que fue el año pasado, nos dieron una charla sobre precisamente esto, interpretaciones de la mecánica cuántica, y lo primero que comentó el profesor experto en esto, que dijo fue que quería entender la mecánica cuántica es que no sabe suficiente sobre mecánica cuántica. Sí, básicamente. Eso. Por eso hay tantas interpretaciones y te puedes calentar la cabeza como quieras. Porque realmente... Luego, por supuesto, hay otra interpretación, que es la interpretación realista, que básicamente lo que nos dice es que no lo sabemos todo. Y es que hay unas variables ocultas que no conocemos, que no tenemos forma de conocer, o si tenemos forma todavía no la hemos descubierto. Esto era un poco lo que apoyaba Einstein y por eso se estaba tan en contra de la interpretación de Copenhague. Esta es la de los pesados del determinismo. En plan, esto tiene que ser determinista por narices. Si no es determinista, Claro. lo que sale es porque no sabes todo lo que hay. Te Es faltan un poco- datos. es Están un poco variables, te conspiratorio. faltan datos, sí. Sí, es un poco conspiranoico, la verdad. En plan El de, no. universo está contra Tiene que ser, las ocultas. Tiene que ser determinista porque tiene que ser determinista. Y si El no es gobierno determinista, universal. es porque hay cosas que no sabes. El gobierno universal. El gobierno oculta te lo información. oculta. Sí, sí. Y esas son... Bueno, hay otra más de la No, cual... claro, espérate que hay Vamos a otra más hablar. loca aún. Que esa ya es... Más loca, Espérate, más loca. Más loca espérate tampoco. que falta la más loca de todas. Bueno, la más loca en comparación con estas, ¿vale? La gracia es que es Hay igualmente más probable. locas, hay más locas. Sí, bueno, sí, hay otra que flipas. No, esta sería como la más de ciencia ficción, digamos, ¿no? Que es la de el multiverso de Everett, ¿vale? Esta interpretación lo que plantea es que las distintas maneras de representar estas posiciones y velocidades que podrían tener las partículas serían que son como posiciones y velocidades en otros universos paralelos solapados entre ellos. Y cuando nosotros realizamos una medición, lo que estamos haciendo es definir qué posición y qué velocidad tenía esa partícula concretamente en nuestro universo. Y provocábamos una brecha en los multiversos, separando nuestra medición del resto de opciones. O sea, va un poco por ahí la Eso sale en interpretación. Rick y Morty, básicamente. Sí, de hecho es algo que está utilizando bastante la ciencia ficción últimamente. Salen Rick y Sí. Morty, salen Vengadores y salen un montón de sitios. Es A muy ver, de hecho, curioso. En Claro, D&D, sí, en D&D también, D&D. ciertamente. D&D también utiliza la Many Worlds. Es muy común Por algún en motivo. ciencia ficción o fantasía decir cuántica y ya está, y todo solucionado. No puedo explicar esto, vale, es cuántico. A ver, también te digo que me parece Claro. una interpretación muy curiosa, sobre todo desde el punto de vista de la mecánica estadística, que siempre te habla de que tú tienes una distribución uniforme de probabilidades y por tanto todos los estados tienen que ser accesibles y no desaparecen cuando saltas a uno o a otro. Entonces, no es tan descabellada como a simple vista pueda parecer. Sí, pero- Esa es sobre todo la gracia. O sea, también que hay un poco en la realista en el sentido de no tenemos forma de saberlo. Ese es el problema. También, El problema es a nivel epistemológico que no es negable. Claro. Por ahora. Con las capacidades técnicas que tenemos, no podemos me- acceder a esos otros universos, entonces no podríamos negarla tampoco. Pero bueno, realmente la gracia es que ninguna de las interpretaciones podemos aceptarla ni negarla con las medidas, con las Claro, capacidades que tenemos La de ahora. Copenhague es la más aceptada un poco arbitrariamente, porque es la que Pero- mejor funciona y la que mejor explica ciertas Sí. Pero, cosas. pero es por consenso, realmente no cambia Claro, nada. por O sea, eso digo, tu es interpretación completamente no cambia arbitraria. la mecánica cuántica, simplemente estás interpretando los resultados son los mismos en todas las interpretaciones. A nivel matemático y a nivel capacidad predictiva, tienes exactamente la misma capacidad con cualquier interpretación. Vamos, que tú eres la posición agnóstica, ¿no? No. Decir, esto me da los resultados que más me da lo otro. No. Eso es. Yo te digo que sale lo mismo. La interpretación. Yo estoy entre Many Worlds y Copenhague, la verdad. No sabría por cuál decidirme. La de Many Worlds me parece bastante más graciosa. Hombre, Es más divertida. También te digo. Claro, hombre. Sí. Gas, A ver, ¿tú ¿con cuál me hace estarías? mucha gracia. A mí me gusta personalmente, sin yo tener aquí unos conocimientos en cuántica que flipas. A mí me gusta la de los muchos mundos. Porque da más juego, da más alegría. Ahí, Blas. A mí me gusta esa. ¿Y tú, Nico? ¿En cuál te meterías?
Me metería en otras interpretaciones que veremos en el próximo programa. ¡Oh! Ese cliffhanger es Me bueno. gusta. ¿Eh? Vale, ahora, si no me equivoco, Adri quería comentarnos algo, ¿verdad? Sí, porque con esta música no sé yo si va a ser muy feliz. Ah, Os voy a dar una mala noticia, pero vale. ¿Qué ha pasado? A ver, venga, bueno, te como cambio la sabéis. música. No, ya déjala. No, Como no, sabéis, tío, te pongo como esto. sabéis, pues nuestro amigo el SARS-CoV-2 este año nos va a impedir hacer el Congreso de Estudiantes de Física de forma presencial, como veníamos Así es. haciendo en NUSGREM los años anteriores. Así que, ya que estamos en 2020 y todo está siendo más raro de lo normal, hemos pensado en hacerlo virtual. Es decir, vamos a hacer un CyberConnect este año y durante el mes de noviembre, cada fin de semana, va a haber una serie de charlas en nuestro canal de YouTube, totalmente abierto. Este año no vais a tener que pagar entrada, porque total. Baratillo. Va a ser accesible a todo el mundo y van a ser directos en nuestro canal de YouTube. Iremos anunciando más cosas en nuestra web de siempre, la de nusgren.es, y vienen invitados muy interesantes. Algunos de ellos ya los podemos anunciar ya. Por ejemplo, el 24 de noviembre vamos a tener a Operador Nuclear con nosotros. Guay, guay. Mola. Y Apuntamos alto este año, ¿eh? sí. O sea, Mola. va a ser un día. El tema de este año son las aplicaciones de la física, ¿vale? Entonces, vamos a tener un día un poco sobre física médica, otro día, como no, física nuclear. ¿Adivinad dónde viene Operador? Claro. ¿Cómo no Era podría médico, ser? ¿no? Sí, médico. Sí. Bueno, otros días de nanociencia y ya iremos contando, iremos actualizando tanto por Twitter, en nuestro Twitter oficial, como en nuestra página web, ¿verdad, Blas? Así es. Se viene un noviembre interesante. Aparte, también vamos a hacer otras actividades, que lo sepáis, para estudiantes. Pretendemos hacer un concurso de presentaciones como las que hicimos el año pasado y algunas cosillas más que ya iremos anunciando a lo largo de lo que queda de este mes. Interesante. Bueno, para acabar el programa de hoy, vamos a repetir una sección que a mí me gusta bastante y no tengo oportunidad de hacerla en muchos de los programas. Porque la has traído como sección de relleno siempre y al final nos comemos todo el tiempo. Me he claro. cansado y la quiero hacer yo. Así que vamos a hablar de IG Nobels. Para quien no lo sepa todavía, un IG Nobel, los IG Nobel son unos premios que se entregan a investigaciones científicas y se hacen a modo de parodia de los Nobels, ¿vale? Digamos que si los Nobel son la parte seria de los premios, los IG Nobel son la parte más tirando a chorra, más de humor. Pero Hechos- tampoco hay IG Nobel de matemáticas. Creo, no estoy seguro. La medalla Ya, sería la medalla pi igual a 3 a lo mejor. la Wow. pi. Sí. Podría ser. Apúntalo, Pues- apúntalo. El lema de estos premios es primero reír y luego pensar. Y es que, aunque las investigaciones a priori parecen que son una chorrada y que no tienen base ninguna, son investigaciones científicas que han sido hechas por científicos y corroboradas por expertos. Es decir, son estudios serios, aunque no lo parecen. ¿Vale? Pero los científicos también hacemos chorradas, ¿eh? Claro, claro. No has visto en el laboratorio tú, ¿eh? Efectivamente. Entonces, por ejemplo, en todas las ceremonias de los IG Nobel, para introducir un poquito, este año, en todas las ceremonias siempre hay como un tirón de orejas a líderes políticos o grandes corporaciones o cosas así, porque la ciencia está ahí siempre. Y este año se ha querido dar el premio, un premio honorífico, a presidentes como Bolsonaro o Trump, ¿vale? Galardonados con el IG Nobel en Educación Médica, por, cito textualmente, utilizar la pandemia de la COVID-19 para enseñar al mundo que los políticos pueden tener un efecto más inmediato sobre la vida y la muerte que los científicos y los médicos.
Vale, dicho esto, la sección va a ser tal que así. Nota, me hace gracia que hayas excluido a los médicos de los científicos, ¿eh? Bueno, cierto. Pero a ver, siendo físicos, Buena esa, dije Nobel. siendo físicos, los únicos científicos que valen son los físicos. Los Supuesto. demás son Los otros son imitadores. parecidos, claro. Entonces, dicho esto, la sección va a ir del siguiente modo. Yo tengo titulares de IG Nobel que me he inventado o que he sacado de alguna zona, en plan, pero que no son reales. De alguna zona. De alguna zona, véase el Mundo Today. O titulares de IG Nobel que sí son reales, que sí son IG Nobel tal cual. Entonces, vosotros tres tenéis que adivinar si es una parida que me he inventado yo o es un IG Nobel real. ¿Vale? Vale. Entonces, empezamos por el primero. Las ratas no siempre distinguen el japonés hablado al revés del holandés hablado al revés. Yo creo que es de verdad. Voto para verdad. Voto para verdad, es demasiado rebuscado para que te lo hayas inventado. Sí, ¿verdad? Buen Pues, argumento. efectivamente, es de verdad, es el IG Nobel de Lingüística de 2010, del 2007. Y como explicación, ¿para qué sirve semejante conclusión? Por lo visto, los científicos trataban de encontrar similitudes entre los bebés humanos y los cachorros de otros mamíferos, con el fin de determinar mejor los orígenes evolutivos del habla. Pero ofrecieron este conocimiento clave para el desarrollo de la humanidad. A ver qué madre no le habla al revés a su hijo, ¿sabes? Claro, en holandés y en japonés. Ya. Como apunte adicional, hay que remarcar que en este estudio participaron 3 investigadores de la Universidad de Barcelona. Vale, pues si queréis, vamos con otro, a ver qué tal. Dale. A ver. Golpear fuerte el mando a distancia cuando está casi sin pilas sí hace que funcione. Eso es del Mundo Today. Eso no. Yo digo que es real. Yo digo que Sí, es real. bueno. Porque yo tengo mucho odio cuando juego y creo que funciona. Yo creo que lo probáis y creo que funciona. Pues para desgracia tuya, Fran, es del Mundo Today, efectivamente. ¿Tenemos a alguien que se ha leído todos los titulares del Mundo Today? ¿Puede ser? ¿Qué te crees que hago en el baño? Es del Mundo Today, es del Mundo Today. Vale. Vamos con otro. El mosquito de la malaria se siente tan atraído por el queso Limburger como por el olor de pies humanos. Yo diría que es real. Ah, Porque han especificado tipo de queso. Puede ser. Otra vez, demasiado concreto para ser mentira. Exacto. Es cierto. Exacto. ¿Vale? Es ahí IG está. Nobel de Biología de 2006. Ay, madre mía. El estudio fue publicado por la prestigiosa revista médica The Lancet. La bacteria implicada en la producción del queso está muy emparentada con otra que vive en los pies humanos y a los mosquitos les parece irresistible. No tan prestigiosa desde entonces. Vale, vamos a ir con el último ya, ¿vale? Las personas con un mejor oído son más propensas a consumir brócoli. Ya. Me has pillado. ¿Brócoli oído? Brócoli. Yo creo que has cogido verdad, mentira y voy con que es mentira. Yo creo que este es real. Venga, yo digo que es. Es que tiene Mójate, sentido. argentino, O sea, mójate. Mójate. no, yo diría que es cierto. Cierto, pues es una inventada mía. Efectivamente. Es cierto que es inventada tuya. O Es, sea, claro, efectivamente. Es que no has Sí. dejado terminar la frase, tío. No. claro, boludo. No hay correlación ninguna entre el brócoli y escuchar mejor. No, para nada. Porque ¿Y no se ha por hecho qué brócoli? investigación ¿Por qué? al respecto. No se ha hecho todavía. Pues ya sabes, Blas, el IG Nobel de 2025 te está esperando. Para mí. Tema de TPP. Vale, nos estamos quedando rápidamente sin tiempo, así que hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y seguimos en las ondas.
Hasta luego. Adiós. Adiós.